Hola a todos, soy Rafael Luna. Vamos a ver en esta clase la sesión de fiebre y bacteriemias, que aquí viene como fiebre y hemocultivos. Eh, las clases en general, aunque no esta en particular, tienen una estructura similar a la de los libros, para tener una situación estructurada, porque para la vida cotidiana, pero también para el PUEM, es importante tener más o menos abarcar todo el tema. Entonces, si nos enfocáramos a lo último, a lo más nuevo, a lo reciente, probablemente perdamos la información general. Entonces, es importante para las clases tener un libro de base y complementarlo con las guías y la documentación más nueva. Para esta clase fue utilizado el Murray y el Mandel, pero además hay que utilizar los sumarios o las guías que existan. Entonces, la guía más cercana de hemocultivos oficial, digamos, de los CLSI es del 2007. Por eso es que utilicé también la del SEIMC, la española, del 2017. La verdad es que la guía del CLSI, la estadounidense, eh, está enfocada más que nada al trabajo probablemente bioquímico o de laboratorio, aunque tiene implicaciones clínicas. Pero esta guía sí tiene mucha información tanto para el laboratorio como para los médicos, entonces te va a ser muy útil. Los sumarios del UpToDate sirven. Solo te quiero comentar que valdría la pena primero que tú leyeras toda la información que puedas y después te fueras al UpToDate, para que no tuvieras el sesgo de selección, sino que tú leas, te formes una opinión y luego vayas a ver la opinión de los expertos. Los sumarios con el UpToDate que tienen toda la información procesada, resumida, comentada. Entonces, está muy bien, me parece a mí de lo mejor que hay, pero siempre y cuando tú hayas leído previamente. Bien, el primer punto que hay que ver aquí es el concepto de fiebre, o propiamente la definición. Es un aumento de la temperatura corporal central por encima de la variación cotidiana, mediada por inflamación y sin trastorno del mecanismo de pérdida de calor. La otra definición, que es más viejita pero que es la misma prácticamente, es el aumento de la temperatura corporal central por encima de la variación circadiana normal y que depende de mecanismos fisiológicos gobernados por el hipotálamo. Ambas definiciones tienen eh, esta consideración de que la fiebre no es una situación puntual, sino que es una variación, es un rango de temperaturas a lo largo del día y que tiene que estar mediada por inflamación. Entonces, eso sería lo que rescataríamos de esas dos definiciones eh, o conceptos. El asunto acá que tiene, o los problemas que tienen estas definiciones, es que no dicen en dónde se mide la temperatura. Y aquí hay que decir algunas cosas al respecto. Primero, que la mayoría de las publicaciones mencionan temperatura oral o rectal porque sus protocolos con los cuales fueron hechos tienen esa particularidad, fueron medidos en la boca o en el recto. Y es muy escasa la información que hablan de la temperatura axilar. De hecho, casi no se menciona. Fue muy difícil para mí en esta revisión encontrar algún artículo que mencionara que la temperatura era axilar. Sin embargo, es más cómodo para el paciente medir la temperatura en ese sitio. Ahora, lo que decía la definición, si tú lo recuerdas, voy a regresarme un tantito, es que es temperatura central. ¿Sí la ves? Temperatura central. Entonces, ninguna de estas tres temperaturas iniciales son centrales, ni siquiera la rectal, que algunas veces se pugnó porque esta fuera la temperatura similar a la temperatura central. La verdad es que no lo es. El mejor sitio para medir la temperatura central es la arteria pulmonar. Sin embargo, es pues, muy difícil técnicamente y por cuestiones de seguridad del paciente medir la temperatura allí. Entonces se ha intentado medirla en el esófago, en la vejiga urinaria. Sin embargo, estos dos implican procedimientos invasores que también implicarían algo similar a cuestiones con la arteria pulmonar, tanto técnicas como éticas. Entonces, alguien ha opinado que la temperatura timpánica podría ser la solución. Se mide por encima y mide la temperatura de la arteria timpánica, que es parte de la irrigación o está conformada por parte de la irrigación que llega al hipotálamo. De tal manera que podría ser la solución. Sin embargo, los termómetros timpánicos miden la radiación o el calor generado
transmitido a través de la membrana timpánica. Y esto implica una pérdida relativa de la temperatura en ese paso. Entonces, para poder comparar la temperatura timpánica con la de central, se han hecho cálculos a partir de las diferencias que existen. Y se ha logrado hacer un ajuste para lograr comparar o hacer similar, perdón, la temperatura timpánica con la temperatura central. Esto se llama modelo ajustado. Entonces, los termómetros timpánicos puede ser que sean ajustados o no ajustados. Entonces, tú tienes que ver las especificaciones para ver qué termómetro tienes. Pero la mayoría tiene las dos temperaturas y te dicen un botoncito para medir la temperatura con el modelo ajustado, o lo cambias para el modelo no ajustado o crudo. El problema de esto es que la temperatura timpánica es la que tiene mayor variabilidad a la hora de medirse, entonces tiene algunos defectos. Y bueno, solamente por mencionar, no está aquí, pero la temperatura medida en la superficie por infrarrojos, que es lo que ahora vemos en todos lados, pues es una temperatura superficial. Si alguien está sudando, por ejemplo, o si alguien tiene las manos frías, la piel fría, va a salir una temperatura más baja. Y de igual manera, si por algún motivo se calienta la superficie corporal por algún objeto caliente, en una taza o algún metal, no sé, va a salir una temperatura también muy alta. Entonces, la temperatura superficial como medio de escrutinio está bien, pero no serviría como medio clínico, o probablemente no sería la mejor opción. Aunque sí debo decirte que los termómetros infrarrojos tienen mucha precisión en la piel, sale bastante bien medido. Bien, entonces, dicho todo esto, el otro problema de la definición, primero es que tiene que ser temperatura central, y segundo, que es una variación a lo largo del día. Entonces, la temperatura del cuerpo puede ser tan baja en la mañana como 35,5 o tan alta en la tarde como 38,2, y ambos están fuera de la temperatura normal, ambos rangos. De tal manera que alguien podría tener temperatura muy alta en la tarde sin que se genere de fondo o subyacentemente problemas inflamatorios, y por lo tanto eso no sería fiebre. Pero alguien puede llegar a tener, dentro de la variación normal, hasta 38 grados en la tarde, y eso es importante que lo recordemos. Sí hay que decir que a nivel rectal la temperatura es un poco mayor. Algunos dicen que 0.6, otros que 0.4, otros que 0.5, que la temperatura oral, por ejemplo. La más variable, te decía, es la timpánica, y las cifras de temperatura más baja ocurren en la mañana, entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Y la más alta, entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Muy bien. Esta es una curva circadiana de la temperatura. Esto explica por qué la fiebre más frecuentemente es en la tarde o en la noche, en cualquier proceso particularmente infeccioso. Pero también implica esta curva porque es muy importante cuando alguien tiene fiebre en la mañana. Casi siempre las fiebres matutinas implican una mayor inflamación, un mayor problema de salud específico. Hemos visto fiebres matutinas con algunos linfomas, por ejemplo. Bueno, y bueno, seguramente tú has visto fiebres matutinas por muchas causas también. Bien, aparte de esa variación dentro de cada individuo, como se ve aquí, hay una variación entre los individuos. Si juntamos a personas y les medimos la temperatura, vamos a ver cómo hay una variación entre las personas a las diferentes horas del día. Entonces, no solo hay una variación dentro de cada individuo, sino entre grupos de individuos también hay mucha variación de esa temperatura. De tal manera que hay personas con temperaturas bajas a cierta hora del día y muy altas a cierta hora del día. Entonces, en esta gráfica se ve como un grupo de personas sanos se midieron temperaturas, y había personas con lo que diríamos hipotermia y había personas con fiebre, pero realmente ninguno de estas personas estuvo enfermo. Entonces, eso es lo que se comentó, que hay una variación normal y la mayoría queda en el centro, pero no exactamente. De hecho, en ese estudio que viene en el Mandel, pues no se encontró que la temperatura promedio fuera 37, como la mayoría pensaríamos. A todo esto, no hemos dicho cuánto es fiebre, pero ahorita en la definición operacional lo vamos a mencionar. Sí es importante mencionar lo siguiente en cuanto a la fiebre. La fiebre se puede generar por diferentes estímulos. Los más comunes
son los pirógenos exógenos, que aquí están dibujadas unas bacterias, pero pueden ser también virus, pueden ser hongos, protozoarios, helmintos, que generan una respuesta inflamatoria. De las bacterias ya sabemos que hay diferentes componentes que generan fiebre, por ejemplo, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, el ácido teicoico de algunos estafilococos, algunos gram positivos, son generadores de fiebre, son pirógenos. Entonces, estos productos se ponen en contacto con una célula presentadora de antígenos, como un leucocito, y van a generar una respuesta, ¿verdad? Esta respuesta puede ser inmediata, sin que éste vaya a presentar ningún antígeno, a través de la secreción de interleucinas, de ciertas citocinas, particularmente la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y a veces el interferón gamma, que lo que van a hacer es generar a su vez mayores cantidades, tanto en otras células como en ellas mismas, de interleucina 6. Y esta interleucina 6, en altas concentraciones, van a generar un cambio en una respuesta en las células. Esta mayor cantidad de interleucina 6 por la circulación va a llegar al hipotálamo, particularmente al núcleo preóptico y al órgano ventral de la lámina terminal, que están aquí circulados en negro. Y esos órganos están caracterizados porque contienen neuronas que se encargan de la termorregulación corporal. Habitualmente generan las señales internas para que haya una temperatura que se mantenga en ciertos rangos que ya vimos. Pero cuando hay interleucina 6, se estimula la secreción, la generación de prostaglandina E2. Del lado vascular se genera estos altos niveles, se fijan estos niveles de interleucina 6, y del lado nervioso se transmite la señal por prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 a su vez va a hacer un cambio en la síntesis de AMP cíclico a nivel de las neuronas, y a su vez generar segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, que no están bien caracterizados, son los que hacen un cambio en la señal biológica para generar la fiebre. De tal manera que estas neuronas van a echar mecanismos para que se genere más calor. Y lo puede hacer a través del metabolismo intermedio, particularmente en el hígado, que genere más calor, y a través de la grasa. Sin embargo, si no es suficiente para generar el calor requerido, entonces se va a llevar a cabo una respuesta muscular a través del sistema nervioso periférico. Y esto puede ser que sea tan rápido que se requiere una gran actividad muscular para que se genere ese calor. Y eso lo notará el paciente como calofríos, a veces tiriteos o sacudidas. Una vez que se alcanza el calor necesario, o sea que se llega a la fiebre, se va a notar una mejor actividad de los leucocitos, una mejor activación de los macrófagos, una mayor actividad bactericida, una mejor utilidad del complemento, de tal manera que la respuesta bactericida particularmente va a ser más eficiente con la fiebre. Sin embargo, puede ser que haya ciertos límites, porque la fiebre mayor a 40 grados tiene cierto deterioro fisiológico. Entonces, cuando la fiebre llega a cierto momento, a cierto acné, ocurre una pérdida de calor por 4 mecanismos diferentes, que tú ya recordarás. Entonces, esta pérdida de calor genera que la persona regrese a su punto de temperatura normal que tenía antes de la fiebre. Este fenómeno es la defervescencia. Entonces, después de la fiebre ocurre la defervescencia, que este patrón de fiebre de efervescencia nos va a decir cómo se comportó la fiebre, cuál es la semiología de esa fiebre. Algo que debo decirte es que en general, aún en infecciones graves, se ha visto que controlar la fiebre, reducir la fiebre, no deteriora la función inmunitaria, no hace que sea peor la respuesta inmunitaria. Entonces, en general no hay contraindicación para reducir la fiebre. Quizás sea importante mantener el patrón de fiebre o conocerlo si es la primera vez que se va a caracterizar. Aunque ahorita vamos a ver los patrones de fiebre y lo que implica eso que te estoy platicando. Bueno, entonces, no hemos dicho nosotros hasta este momento cuál es la temperatura que consideraríamos como fiebre. Entonces, mira, fiebre
Ya vimos la definición, digamos, científica. Ahora tenemos que ver la definición operacional. Y tú recuerda, sobre todo si ya estás haciendo tu protocolo, que la definición operacional implica algo con lo cual tú puedes trabajar. En ese caso, yo no podría trabajar con la definición científica porque en ningún momento me dice dónde medir la temperatura, ni tampoco me dice cuánto es fiebre. Entonces, para eso recurrimos a la definición operacional. La definición operacional tiene el defecto de que es tajante y que en un momento dado pudiera ser incorrecto, pero me sirve, la ventaja, me sirve para trabajar. Entonces, la definición operacional de fiebre implica que alguien tenga 38 grados centígrados o más. Y seguramente aquí yo puse este número porque tú has de estar pensando o tienes en mente que quizás no sea 38, que sea 38.3. Y aquí te quiero comentar brevemente. ¿Desde cuándo fiebre es 38 grados y por qué? Bueno, fiebre de 38 grados desde 1868. Wunderlich fue quien lo definió así. Y él lo definió en el momento en que apenas aparecían o existieron los primeros termómetros clínicos útiles. Entonces él hizo mediciones y él decía que en el grupo de personas que encontró variaciones de temperatura, no encontró a nadie sano con esa temperatura de mayor de 37 o menos. Entonces se consideró que fiebre era 38. Ahora en el sistema imperial son otros números, pero más o menos, o sea, no fue esta lógica, pero fue saltar al siguiente número de una manera que fuera excluyente de los que no tenían fiebre. Como ya vimos en la tabla, en la gráfica previa, sí hay personas sanas que tienen más de 38 grados centígrados, pero son pocas. Entonces la definición sí nos sirve. Tiene muchos problemas, como ya puedes ver, pero sigue más o menos diferenciando quién tiene fiebre de quién no. Entonces nos sirve como punto de corte 38 grados centígrados. Pero el 38.3 surge en los años 60 con el doctor Petersdorf, quien él en su momento dijo para el diagnóstico de fiebre de origen desconocido, que es el siguiente tema, que había notado o habían observado que las personas con fiebre entre 38 y 38.2 generalmente tenían infecciones virales que se autocontrolaban y que se quitaban en un plazo de 2 semanas y que por lo tanto no merecía la pena hacer una investigación a esas personas. Por lo tanto, su protocolo de diagnóstico iba a ser a partir de 38.3 para poder excluir estas enfermedades que se han mencionado como fiebre de bajo grado, 38, 38.1, 38.2. Sin embargo, esto ha generado que en la actualidad haya no solo médicos, sino asociaciones médicas que ya no ponen el 38.0 como fiebre, sino 38.3. Pero aquí es importante que tú recuerdes, por ejemplo, si tienes un paciente muy grave, pues por supuesto que 38 es fiebre, por supuesto que sí. No vas a esperar a que tenga 38.3 para atenderle alguna situación o tomar decisiones o hacer cambios o hacer ciertos estudios, porque desde el 38 el paciente requiere, incluso desde antes, requiere atención médica, ¿verdad? Sin embargo, como definición pura y dura de fiebre, 38.0 es fiebre. Sí es cierto como que hay asociaciones médicas que han elevado este número para sus definiciones formales, lo cual en el contexto de fiebre neutropenia, que es el segundo caso, el segundo tema que sigue después de creo que es inconveniente esperar a que alguien tenga 38.3 para hacerle alguna situación, sobre todo en el contexto de la neutropenia. Bueno, entonces conclusión, fiebre es 38 grados centígrados o más, y aquí en la definición operacional no importa género, no importa índice de masa corporal, no importa contexto clínico, no importa, si tiene 38 grados centígrados o más es fiebre. Pero para ello hay otra condición que cumplir, que haya sido medida por al menos en 2 determinaciones. Esto excluye casi de inmediato aquellos casos de variación normal de la temperatura. Que alguien llegue a 38 grados una vez, puede ser que no llegue después a la misma temperatura en otro momento. Bueno, y si no se hace por 2 determinaciones, la otra forma es hacerlo por el tiempo, que dure al menos 1 hora completa. Entonces, yo tengo 2 formas de decir que tiene fiebre. Si llega a 38 grados centígrados, que al menos se haya repetido una vez, o sea, 2 determinaciones o más, o que haya durado ese evento de fiebre 1 hora o más.
Y lo tercero, que no es tan fácil de definir, es que no esté comprometida la pérdida de calor. En la vida real es decir que tenga fiebre continua, que ahorita vamos a ver el patrón, y que tenga la evidencia de ciertos fármacos, algunos neurolépticos, que haya estado utilizando el paciente, o que tenga un daño del sistema nervioso central, especialmente algunas hemorragias. Entonces, si tiene una hemorragia cerebral y tiene fiebre continua, debería uno considerar que ese paciente probablemente tenga comprometida la pérdida de calor y que no sea fiebre, sino hipertermia. La diferencia entre fiebre e hipertermia es que en la fiebre no está comprometida la pérdida de calor y en la hipertermia sí. Hay un concepto más que es la hiperpirexia, y algunos llaman simplemente pirexia, que es la fiebre mayor a 41.2. 41.2 grados centígrados o más es pirexia. Y nada más es una fiebre muy alta. O sea, también podría llamarse fiebre alta. Nada más es un concepto. Aquí este artículo súper viejo, no sé si había nacido en este año cuando se publicó, pero mira, aquí dice que la temperatura que consideramos normal y dentro del artículo, también lo de 38 grados centígrados, es un concepto muy viejo. Fue hecho por Karl Reinhold August Underlich. Underlich lo estableció en 1868. Desde ese tiempo viene lo de la fiebre de 38 grados centígrados. El autor principal de este artículo fue McCowack, quien era el escritor de fiebre en el Harrison. Bien, y él tuvo muchos artículos de fiebre. De hecho, era el que tenía más artículos de fiebre en el pasado reciente. Y bueno, de la revisión que hice para esta clase, dos autores al menos mencionaban que los patrones de fiebre pues habían perdido vigencia, pues porque se utilizaban antibióticos muy tempranamente, porque se usaban antipiréticos de forma generalizada, y que eso hacía que fuera muy difícil establecer un patrón de fiebre. Además que uno de ellos menciona las situaciones éticas de dejar a alguien con fiebre por mucho tiempo para poder ver un patrón. Sin embargo, yo creo que sí hay que revisarlo porque da mucha información lo que el paciente haya tenido de fiebre en el pasado reciente. Tratar de caracterizar una fiebre es importante. Y sobre todo porque a veces, aunque tomen antibióticos y tomen antipiréticos, siguen teniendo fiebre. Entonces, hay que tratar de identificar el patrón de la fiebre y tratar de darle un contexto clínico. La línea naranja es los 100.4 grados centígrados o 38 grados centígrados, 100.4 grados Fahrenheit, discúlpame, o 38 grados centígrados, y que es nuestro punto de corte para fiebre. Entonces, si alguien tiene temperatura que pasa los 38 grados centígrados y regresa en el mismo día a lo normal, o sea, tiene un pico de fiebre, nada más, se le llama fiebre intermitente. O sea, son fiebres que llegan hasta cierto pico, hasta cierta temperatura, y luego bajan a lo normal en el mismo día. Fiebre intermitente. Si esas fiebres no bajan a lo normal en el mismo día, sino que tardan varios días para bajar, se llama fiebre remitente. Fiebre intermitente todos los días baja a lo normal, y la remitente no todos los días baja a lo normal. Fiebre continua, se mantiene la fiebre por más de varios días. No hay un número que diga cuánto es fiebre continua. Al menos en esta gráfica son una semana. Pero si alguien tiene fiebre todo el día, o sea, no baja la temperatura a menos de 78, se considera fiebre continua. Quiero decirte que este patrón va a ser continuo por tantos tiempos, por tantos días. O sea, tuvo fiebre continua por 7 días. Tiene fiebre continua por 5 días. Tiene fiebre continua por 3 días. Porque en algún momento, si se abre la gráfica y se ve el contexto, se ve todo, puede ser que sea una fiebre remitente en realidad. Pero cuando yo lo veo así, en este periodo de tiempo, y nunca bajó a lo normal, se considera que es una fiebre continua. Bien, la fiebre recurrente, como puedes ver aquí, es una fiebre remitente, porque dura varios días sin bajar a lo normal, pero que luego pasa varios días otra vez a lo normal, para volver a subir varios días a fiebre. Entonces, fiebre, no fiebre, fiebre. Por varios días en cada etapa es una fiebre recurrente. La fiebre recurrente es una fiebre remitente que vuelve a aparecer o que recurre. Entonces, una fiebre remitente que recurre es fiebre recurrente. Las fiebres recurrentes aparecen habitualmente en el contexto de algunas infecciones como
por Epstein-Barr y algunos linfomas también, por supuesto. Hay una fiebre característica que es la fiebre de Epstein o dromedario, que es una fiebre recurrente que tiene más o menos 4 a 7 días de fiebre, seguido de 2 a 4 días sin fiebre para volver a aparecer la fiebre. La fiebre continua, remitente e intermitente casi siempre se da en contexto de infecciones. La mayoría de las infecciones son intermitentes, algunas como la borreliosis tienen patrón remitente, más especialmente recurrente, y las continuas son algunas infecciones propias como la fase éctica de la tifoidea, algunas formas de sepsis, algunas formas de endocarditis. Y por supuesto, la continua también lo puede dar la hipertermia, la fiebre central. La bifásica es esa fiebre intermitente que tiene 2 picos cada día, ¿verdad? Es una fiebre intermitente, pero son 2 picos por día. Lo puede dar la enfermedad de Still, pero también lo puede dar la tuberculosis, la brucelosis. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esta grabación de esta primera parte de la clase. La segunda parte tiene que ver con los hemocultivos, que es para demostrar bacteriemia, que ahorita lo vamos a grabar, pero te paso esta clase como primera y vamos a ver tus comentarios, preguntas, dudas, aportaciones, correcciones. Ya veremos cómo le vamos a hacer para eso. Ánimo.